Hola de nuevo. Bueno, voy a seguir con el video este, ahora sí, hablando específicamente de mi recorrido año a año por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, para aclarar. Bueno, como les conté un poco en los videos anteriores, más que todo en el anterior puntual, todo empieza con el CBC, que el CBC es el ciclo básico común, que es un año obligatorio que teníamos que hacer en ese momento todos los que quisiéramos entrar a la Universidad de Buenos Aires, a la carrera que sea. Digo teníamos porque hoy en día hay como otras formas de hacerlo, hay formas de hacerlo virtual, hay gente que hace las 6 materias en un cuatrimestre, bueno, cuando yo lo hice, entre que como ya se habrán dado cuenta los que vieron mi video de cómo fue mi viaje de Bogotá a Buenos Aires, pues fue todo muy improvisado. Obviamente así también fue mi llegada y mi ingreso en la Universidad de Buenos Aires. Así que creo que ya existía la forma de hacer algunas materias virtuales, pero yo por supuesto no tenía ni idea. Igual no estoy segura si en ese entonces se podía, la verdad, y pues da igual porque yo no las hice. Entonces, bueno, nada, empezamos a hablar del ciclo básico común, que es este año, y en mi planner que les hablé en el video anterior es esta columna. Son 6 materias que los que vamos a hacer medicina o áreas de la salud en la UBA eh, hacen las mismas, que son matemáticas, física, biología, química, sociedad y estado y pensamiento científico, ¿sí? Que, bueno, sociedad y estado y pensamiento científico las tienen que hacer todos los que van a entrar a la UBA tienen que hacer esas 2 materias. O sea, si tú vas a estudiar para ser bibliotecario, o para ser antropólogo, o para ser enfermera, o para ser ingeniera, todos tenemos que ver esas 2 materias. Y después se arma como una cosa más específica para cada carrera, ¿sí? En el caso de medicina, bueno, son las que les nombré. Los que van para arquitectura, por ejemplo, ven materias más de diseño y cosas así. Los que van a cosas más de sociales, pues ven, no sé, filosofía. Y bueno, los que van a economía, ven economía y bueno, así. Entonces ahí como que se perfila un poco el coso. Entonces, bueno, nada, mi CBC constaba de estas 6 materias. Como les conté en el video este de cuando, de mi viaje, mi migración y toda la cosa, yo me había anotado para otra carrera que era ingeniería, pero bueno, igual nunca llegué a hacer ni una materia de eso porque inmediatamente empecé a hacer el CBC para medicina. Entonces, bueno, nada, llego a, a la universidad y me voy enterando más o menos cómo era la movida. Para los que son argentinos, recontra saben ya desde el colegio y de toda la vida cómo se organiza el CBC. Yo la verdad que no tenía ni idea, tampoco tenía mucha idea de los métodos de evaluación, no tenía ni idea de, bueno, un montón de cosas. Así que son cosas que como migrante pesan porque te cuesta un poco ubicarte en tiempo y espacio con tanta información, es un montón de cosas nuevas. Así que bueno, nada, me acuerdo que bueno, llegué y empezaba mi primera clase del CBC fue matemáticas. Ah, paréntesis, a todo esto. Estas 6 materias, cuando yo hice el CBC, se supone que la idea era hacerlas en un año, ¿sí? En el primer semestre hacías 3, que son las que, como les conté en el video anterior, eran correlativas de las que seguían. Entonces yo en el primer semestre sí o sí tenía que ver matemáticas, química y alguna de las otras 2 que les conté que son obligatorias. Yo vi sociedad y estado, ¿sí? Y en el segundo semestre lo que tenía que hacer era ver las otras que eran correlativas a estas primeras 3. Entonces tenía que ver física, biofísica, biología y pensamiento científico. Ese era mi orden de mi supuesto CBC que iba a durar un año, que por supuesto no duró un año, sino duró 2 años. Yo me demoré 2 años en hacer el CBC. ¿Por qué? Bueno, les cuento. Empecé con matemáticas y todo genial. Yo por suerte, no sé si por suerte, pero he tenido la fortuna de ser de esa gente a la que la matemática se le da bien, me gusta, me parece una materia súper interesante. En el colegio no la padecí para nada, de hecho me gustaba mucho matemáticas. Y siempre se me dio bastante fácil. Entonces, como que bueno, en ese sentido, genial matemáticas. Después, la otra era química. Yo me consideraba una persona buena en química,
en química no, como en las materias así como exactas, digamos. Y yo creía tener una buena base de química, que pues claramente no fue así. Química en el CBC era una materia bastante pesada, o sea, y como que sí sentí en esa materia sentí por primera vez listo, entré a la universidad, esto ya no es el colegio, esto ya no es algo que se me hace tan fácil como matemáticas, que la venía zafando, y en el colegio me había resultado todo bien. Con química fue mi primer golpe en la cara universitario, digamos. Y la otra materia que era sociedad y estado, que Dios mío lo que he padecido esa materia, porque, o sea, ni siquiera yo me sabía bien la historia de Colombia, para decirles mal y pronto. En Colombia a nosotros de la currícula de colegio nos sacaron un montón de historia, porque obviamente gran parte de esa historia estaba marcada por la violencia, el narcotráfico, bla. Entonces, por ley, a nosotros nos habían sacado una parte de la currícula de la historia colombiana. Eso me enteré hace un par de años recién, que yo me sentía muy ignorante de lo que pasaba en mi propio país y bueno, había una explicación. Eso sumado a que a mí las materias de las ciencias sociales en el colegio no me gustaban mucho. Gran error porque hoy en día la más fan, pero bueno, en el colegio no. Entonces como que no. Y a diferencia de Argentina, que allá el tema político es algo que está a flor de piel, o sea, en todas las mesas de las familias se sientan y hablan de política, la política atraviesa terriblemente a la sociedad, me parece una cosa maravillosa, a la universidad, a todo. Bueno, no, acá en Colombia no pasaba esto, entonces yo llegué y me enfrenté con esta materia que era que me tenía que aprender toda la historia política de Argentina en un cuatrimestre. ¿No? Allá les dicen cuatrimestres, no semestres, porque pues siendo coherentes, un semestre nunca de universidad nunca dura 6 meses, sino dura 4. Entonces, bueno, nada, yo me enfrento a estas tres primeras materias y a todo el contexto universitario, ¿no? Que a todo esto yo vivía en una parte de la ciudad muy central, o sea, vivía a un par de cuadras de donde está la universidad, la Facultad de Medicina, pero el CBC no lo hacía en la Facultad de Medicina, sino en otra facultad que me quedaba como a 1 hora de distancia. Obviamente con mi papá cuando buscamos hogar no visualizamos todo esto, pero bueno, después tal vez lo cuente en otro capítulo de mi travesía migratoria. Ahora hablemos del CBC. Entonces, nada, bueno, empiezo yo con estas materias, llego por primera vez al campus donde hice el CBC, que se llama Ciudad Universitaria, que es un lugar magnífico, gigantesco, que en realidad es donde están las facultades. Son dos bloques gemelos, en el que en uno están todas las materias de las ciencias exactas, digamos, la gente que estudia biología, química, geografía, bueno, están ahí, geografía no sé, sí creo que también, bueno, y todas esas materias así como afines y exactas. Y en el otro bloque están todos los que estudian las ciencias como el diseño y eso, o sea, sí, de diseño, o sea, arquitectura, ingeniería industrial, no, ingeniería industrial no, ¿cómo se llama esta? Diseño gráfico, ay, bueno, todas esas materias que tienen que ver con diseño, de indumentaria, de cine, bueno, todo eso estaba ahí. Entonces eran dos bloques gemelos, pero distintísimos. O sea, en uno era todo como súper desordenado, lleno de afiches políticos, de arte, gente con sus maquetas, no sé qué. Y en el otro era todo súper limpiecito, súper bonito, súper... Bueno, nada, era una cosa muy maravillosa. O sea, mi primera experiencia universitaria fue 10 de 10, me encantó. El campus era hermoso, yo tenía 17 años y estaba en un lugar gigantísimo. Nada, o sea, la verdad que no sé por qué dije lo de los 17 años. Ah, porque eso, la mayoría de mis compañeros eran un poquito más grandes que yo, porque en Argentina se suelen terminar el colegio un poquito más grandes, un año más tarde, entonces yo era como la más chiquita en todo lado. Y bueno, nada, o sea, fue súper bonito. Entonces, continuando con el tema, materias específicamente, empiezo yo con estas tres. Bueno, matemáticas, todo genial. Ah, esperen, un paréntesis. Yo este primer año, por supuesto, imagínense que era una persona que estaba en plena adolescencia, que había salido de una casa y de un país y de una ciudad en la que jamás la dejaban salir a nada. Mis papás eran súper sobreprotectores. Y ahora estaba viviendo sola en un país genial, en una universidad genial. Ya tenía un grupito de amigos que son este grupito de gente que les conté que conocí en la embajada. Les conté en el video que hablé de mi trámite migratorio y todo esto.
Entonces ya tenía un grupito de amigos, todo. Bueno, imagínense que yo lo último que quería hacer en esta vida era sentarme a estudiar. O sea, la verdad que en algún momento me sentía un poco culpable diciendo eso, pero hoy en día es como que no, para nada. O sea, es que es entendible. O sea, yo quería estar viviendo mi juventud, mi adolescencia, conocer el país, salir de fiesta, o sea, quería hacer todo lo que en mi país no había podido. Que igual estoy muy agradecida con mis papás de que hayan sido así como muy protectores en ese sentido. Pero pues nada, estaba deseosa de hacer de todo. Entonces, estudiar no era muy mi prioridad. Entonces me pasaba que, por ejemplo, matemáticas, que era una materia que a mí se me daba fácil, pues yo iba a clase y a duras penas prestaba atención y hacía todo bien. Entonces yo me sentía una campeona, ¿no? El tema era química. Yo hacía lo mismo, iba a clases así nomás, pero las clases eran en la mañana. Y yo odio madrugar, o sea, desde el día que nací hasta el día que me muera, voy a odiar con todo mi ser madrugar. La paso súper mal, mi cerebro no funciona, yo soy una inútil, no, nada, odio, odio. Entonces, claro, yo a veces llegaba a química y estaba tipo así, durmiéndome en la mano, porque era como odio madrugar. Amo la materia, amo lo que me estás explicando, pero mi cerebro no coordina. Entonces, nada, voy transitando yo mi primer cuatrimestre hasta que nos toca el primer parcial de química. Ay, yo no les puedo explicar cómo fue esto para mí. Yo ya había rendido el primer parcial de matemáticas y me había sacado un 9 sin esfuerzo, sin nada de esfuerzo. Entonces medio que me confié, no sé a razón de qué, pero bueno. Y llego al final de química habiendo estudiado un poquito más, pero pues más o menos en la misma. Y me saqué un 0,50. O sea, yo me acuerdo que ese examen yo a duras penas sí supe poner mi nombre, o sea, yo no sabía nada, o sea, estaba muy perdida, estaba en Narnia literal, yo llegué a ese examen sin saber nada. Bueno, así me fue, me saqué un 0,50 y nada, imagínense, yo no sabía si contarle a mis papás, bueno, les conté obviamente porque qué, y me largué a llorar porque me sentía una perdedora, una fracasada. ¿Y por qué? Porque yo en el colegio había tenido muy buenas notas. O sea, yo me gradué del colegio con una nota, creo que 9,7 sobre 10. Yo era entre todo muy... O sea, no era una ñoña super nerd, pero me iba bien, o sea, tenía buenas notas. Entonces yo me confié y dije, listo, bueno, yo soy buena estudiando, qué sé yo, 0,50 me saqué. Nada, eso para mí fue un palazo en la cabeza. Y ya eso básicamente era medio irremontable en el sentido de que cómo iba a aprobar el resto de la materia sin haber aprendido para nada bien lo que había visto antes y más allá de eso, llevando la vida que llevaba, que era disfrutando mi juventud a pleno, ¿no? Y bueno, y la otra materia que me queda hablar, que era Sociedad y Estado, ni les explico, la verdad que esa materia me costó también horrores, pero aprobé el primer parcial, como que con muchísimo esfuerzo y mucho estudio, pero me llamaba más la atención y era como más interesante estudiar, entonces como que, bueno, aprobé ese primer parcial ahí, no sé, creo que me saqué como un 5 pero bueno, lo aprobé y eso es lo que importa. Entonces, nada. Bueno, yo con esta súper mega mala noticia de química, pero dije, bueno, tal vez la puedo remontar, no sé qué, bueno. Seguí mi primer cuatrimestre y termina ese primer cuatrimestre con matemáticas aprobada, pero como una estúpida también, a lo último, yo, la verdad que ese primer cuatrimestre yo me dediqué a hacer vida social, no estudié nada. Y matemáticas tenía que haberme sacado un 6 para que sumando 6 más 9 me diera una nota para promocionar, o sea, para no dar el final, que de eso hablé en el video anterior, del método de evaluación. Bueno, me faltó esto porque me saqué un 5 en el segundo parcial. Y eso que también sin estudiar, sin nada, pero pues eran temas más heavy, ¿no? O sea, integrales, bueno, todas esas cosas de matemáticas que ya ni me acuerdo, que era pues más pesado, pero pues también lo mismo, como no me costaba mucho, no estudié mucho, y una estúpida, porque si hubiera estudiado un poquito más me sacaba un 6 y me la sacaba de encima para siempre, y pues no, me saqué un 5. Entonces la había aprobado y me quedaba pendiente de dar el final. Química, como les conté, irremontable. En el segundo examen creo que me fue bien, pero no me alcanzaba ni para nada. Yo no me acuerdo muy bien cómo fue eso. El caso es que ya para esas alturas del cuatrimestre sabía que la tenía que repetir. Y eso fue mi primer trauma facultativo, creo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les conté de las correlatividades. Entonces, yo tenía que aprobar química para en el siguiente cuatrimestre ver biología.
al desaprobar química en el primer cuatrimestre, sí o sí tenía que repetirla en el segundo cuatrimestre, porque no podía haber biología bajo ningún concepto. No existían materias de invierno, no existían maneras de adelantar, nada, nada. O sea, la única manera que me quedaba era repetirla. ¿Y eso qué implicaba? Pues que si tenía que repetir en el segundo cuatrimestre química, pues no podía ver biología, sino que la tenía que ver el siguiente año. Y el problema con eso es que en medicina, o sea, en medicina específicamente, en la carrera de medicina, solamente se puede entrar a principio de año. O sea, el año académico empieza en marzo del año que corre. Entonces, claro, si yo tenía que dar biología en el siguiente cuatrimestre, ya no podía entrar en medicina. Claro, yo cuando caí en cuenta de eso me quería matar, porque fue como, ya me atrasé un año de entrada, o sea, o sea, yo recién estaba empezando y ya me había atrasado un año de mi vida para entrar a la carrera. Así que bueno, ya en ese punto me quedó relajarme y disfrutar porque qué más podía hacer. O sea, obviamente me di látigo por mucho tiempo con este tema, pero pues ni modo, ya estaba hecho, ya había metido la pata y no me quedaba otra que pues seguir. Así que nada, con el ánimo que me quedaba, me presenté al final de matemáticas. Lo mismo, estudié lo mínimo indispensable, me saqué un 6 en el final, que la verdad para mí era un notón, un 6 creo que fue. Creo que sí, es más, tengo por ahí una foto de mi carnetcito que nos daban de las notas del CBC y lo voy a buscar y tal vez, ay, voy a hacer un post de Instagram con eso, para dejarlo el recuerdo. Así que bueno, si no me siguen, síganme allá si quieren chismosear mis notas del CBC lamentables. Pero bueno, nada, química ya sabía que la tenía que repetir y sociedad y estado también me había ido bien en el siguiente examen, así que me quedaba pendiente el final. ¿Para qué? Yo había estudiado esa materia así más o menos, así que cuando llegué al final me confié de lo que había estudiado, no fue suficiente y me saqué mi primer 2 en un examen final, que como les conté en el video anterior de notas, de 1 a 4 es un aprobado con una nota ahí raspando, pero aprobaste. O sea, con 4 en la Universidad de Buenos Aires se aprueba. Eh, y pues yo me saqué un 2. Un 2 quiere decir como tuviste una que otra bien, pero no, no. Y a veces hay materias en las que si uno saca un 3 quiere decir como que está mal, pero no está tan mal. Entonces te dejan como dar un repechaje, que es ir con el profe y responder algunas cosas de forma oral, como para defender a ver si de verdad sabes o definitivamente no. Entonces, bueno, nada. Este final lo desapruebo, así que es mi primer final desaprobado de la carrera. Que en realidad, bueno, el CBC, pero bueno, todo al fin y al cabo es lo mismo. Otro trauma para Oriana. Entonces, nada, yo me quedé con... Bueno, pero lo que tiene es que los finales los puedes dar hasta 3 veces. Entonces ya llevaba una bala perdida porque esa ya la había desaprovechado. Bueno, empieza el siguiente cuatrimestre y yo ahí estaba con... empezaba con biofísica, porque había probado bien matemáticas, que era la correlativa. Repetía química, y empezaba con pensamiento científico, que era la otra que es obligatoria. Bueno, acá no me acuerdo muy bien cómo fue la cosa, porque tengo medio una nebulosa. Ese cuatrimestre fue medio loco para mí, porque yo, paréntesis, vivía en una residencia estudiantil, que es igual por ahí, lo ahondo en otro video, así como qué onda el vivir en una residencia estudiantil teniendo 17 años. Eh, Así que bueno, nada, como que ese cuatrimestre yo estuve también en Narnia haciendo sociales. Entonces, como que estudiaba, pero ahí más o menos. Entonces, por ejemplo, biofísica era una materia que me gustaba muchísimo, pero era pesadísima. O sea, yo me acuerdo que yo lo hablaba esto con mi mejor amiga, que estaba en Colombia, y ella estaba estudiando una ingeniería. Y yo le contaba más o menos cosas que yo veía. Y de hecho, esto lo hablamos ahorita hace poco que yo fui a Colombia el año pasado y lo recordábamos que ella me decía como, oiga, usted está viendo cosas que yo estoy viendo en ingeniería. O sea, yo estaba viendo cosas en un curso para ingresar a una carrera de medicina. Yo estaba viendo lo mismo que mi mejor amiga estaba viendo en ingeniería en tercer semestre en Colombia. Bueno, no sé si en tercer semestre, pero o sea, ella lo veía eso y yo también que hacía viendo todo eso. Bueno, y no es que lo veía desde el lado de la fisiología, que obviamente hay muchas cosas de líquidos y eso que se necesitan, sino era como literal como un ingeniero. Entonces, nada, yo
me encantaba, pero habían cosas que era como, oh, esto es un montón. Pero a pesar de todo, me fue bien. El tema es que ese año, que esto va a ser algo que se va a repetir varias veces en mi historia, viajaba a final de año para Colombia, ¿no? De vacaciones. Entonces yo, por ejemplo, biofísica me fue bien, aprobé, pero tenía que dar el final. Bueno, ¿qué hice? No lo di. ¿Por qué? Porque me fui a Colombia. Biología me fue bien, por supuesto, creo que esa es la única materia en la que... Esta y matemáticas fueron las únicas que no padecí, o sea, la probé sin ningún tipo de problema, me encanta biología, siempre me gustó mucho, o sea, es como biología te amo. Entonces, como que no me costó nada, la aprobé, listo, todo genial. Bueno, y la otra que era pensamiento científico, esa, ahí como que otra tragedia porque nada, la profesora que daba esa clase, no sé por qué, medio que no me quería o yo no sé por qué yo le caía mal a esa profesora. O sea, es tanto el odio que teníamos mutuamente que hace poco me encontré un dibujo que yo hice en clase con mi compañera del lado, ay, re estúpidas, pero bueno, que lo hice y yo puse así como Paula te odio, Paula era la profesora, y mi amiga le tomó una foto, la subió en su Facebook, porque en esa época lo que mandaba era Facebook, y la encontré hace poquito en fotos viejas guardadas y fue como, ay, qué recuerdo. Mi único recuerdo de pensamiento científico es esa foto. El caso es que yo a esta materia llego también, apruebo los dos parciales, llego al final y me desaprueban el final. Pero acá yo fue la primera cosa, la primera y no va a ser la última cosa injusta que viví en esta universidad. Y es que me desaprobaron el final cuando yo había estudiado bien, era una materia que no se me dificultaba y yo sentía que había respondido bien, habíamos estudiado con esta chica con la que hice el dibujo. Entonces como que ella aprobó y yo no, entonces yo me quedé como, ¿qué carajo? Pedí una revisión de examen, me la negaron, a razón de que, no sé, es el día de hoy que no sé por qué desaprobé ese examen, nunca nadie me dio respuestas, nunca nadie me explicó por qué, y como en esta universidad es todo tan grande, tan masivo, yo a esa profesora nunca más en mi vida la volví a ver, o sea, se acabó ese examen, nos fuimos a nuestras casas, la nota no sé por dónde nos llegaba, el caso es que yo a esa profesora no la vi nunca más. Entonces era como, ¿y a quién carajo le reclamo? Y a nadie le importa, obviamente. Entonces nunca supe por qué desaprobé ese final. El caso es que lo tenía que repetir. Así que, bueno, nada. Otra tragedia para mi vida. Pero bueno. Nada, me voy a Colombia, me desentiendo de la vida. Me quedaba pendiente el final de biofísica, el final de sociedad y estado. Bueno. Ay, no, chicos, yo acá mezclé una cosa con otra y es que todo lo que acabo de contar de biología no pasó en este cuatrimestre porque yo estaba en este cuatrimestre repitiendo química. Pero todo lo que dije de biología, o sea, que no se me dificultó y que todo bien, trasládenlo al siguiente año, el primer cuatrimestre, porque fue así tal cual, o sea, pasó así tal cual. Pero, al contrario, en este cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre de ese primer año, estaba repitiendo química y en esa vez me fue súper bien. O sea, yo ahí hice todo lo que no había hecho en el cuatrimestre anterior, empecé desde el principio estudiando súper a full, muy enfocada en lo que tenía que hacer, iba a todas las clases, me anoté a clases por la noche, que fue literal, estudiar de noche es lo mejor que existe en el planeta, las clases nocturnas son lo mejor que hay. Y nada, o sea, me encantó. Es más, me fue tan bien que yo no di final de química porque como me fue tan bien en los parciales, promocioné la materia, o sea, no tuve que dar el final. Así que pasó de ser una cosa súper horrible de sacarme un 0,50 a una cosa súper alegre que fue no tengo que dar el final. Así que bueno, entonces este año, ya recapitulando el primer año de CBC, yo debía el final de Sociedad y Estado, debía el final de Pensamiento Científico que me lo desaprobaron y no sé por qué, y debía el final de Biofísica y tenía que cursar Biología, que fue lo que me confundí ahorita. Entonces bueno, nada, me voy a Colombia, listo, genial, mis vacaciones, vuelvo. En medio de todo eso, hoy hay una cuestión con el tema de vivienda, que yo me fui a Colombia literalmente sin saber dónde iba a llegar a vivir el año siguiente y nada, conseguí casa un día antes de viajar de Bogotá a Buenos Aires, no, esa historia tal vez la voy a contar después porque creo que todas mis historias de cosas así son un loco porque son muy improvisadas. Así que bueno, nada, al siguiente año vuelvo, ya no vivo en la residencia estudiantil, sino llego a vivir a un cuartito en la casa de esta chica con la que hicimos el dibujo en pensamiento científico. Yo esta chica la conocí en esa materia, nos hicimos amigas y ella me dijo, bueno, acá hay un espacio, ¿quieres vivir acá? Y yo sí, no tengo dónde más, así que sí. Iba a ser algo temporal y me quedé ahí 5 años de mi vida, pero bueno.
Entonces, nada, empieza el segundo año de CBC, ya sabiendo que no iba a empezar medicina ese año. Y empiezo el primer cuatrimestre cursando biología. Para ese entonces me acuerdo que decidí, ya sabiendo que igual todo el año iba a estar haciendo nada, decidí recursar sociedad y estado, porque la verdad que yo no me acordaba nada de esa materia, o sea, era como, no sé quién es toda esta gente, no me acuerdo nada de lo que estudié, la repito, la repetí y me quedaba pendiente el final de biofísica. Bueno, biología, lo que les conté del primer cuatrimestre, listo, genial, todo, le aprobé 10, genial. 10, no me saqué 10, pero digo, me fue bien. O sea, me fue bien en el sentido de que la aprobé sin mayor esfuerzo. Y, ¿cuál fue la otra que les dije? Ah, bueno, y sociedad y estado, la repetí. Esta vez me había tocado con una profesora que era maravillosa, porque de esa gente que te explica la historia emocionada, que para mí eso es como lo mejor que hay en el mundo. Para mí, cualquier persona que explique algo de forma emocionada, o sea, que lo cuente con, o sea, como apasionada y que se note que le gusta lo que hace y que se nota que le gusta lo que estudió y bueno, me fascina, o sea, si sea la cosa más estúpida, yo te miro con admiración y me encantas. ¿No? Y esta profesora era así, o sea, explicaba sociedad y estado como si fuera la mejor materia del planeta Tierra, súper emocionada, súper inspiradora, entonces me encantó la materia, la aprendí como de una forma bastante interesante, me empapé un montón de la cultura argentina con esa profe, nada, súper, súper, súper genial. Ahí tuve que ir al final porque tampoco era, o sea, es que, chicos, Argentina tiene un nivel de historia política que es, o sea, con decirles que cambiaron de presidentes como 5 veces en una semana, o sea, y yo me tenía que saber qué presidente era, qué hora, no sé qué, bueno, o sea, como, tampoco tan así, pero era mucho detalle para una persona que ni siquiera nació en ese país. Entonces yo padecí un poco esa materia, pero, o sea, más allá de que me estaba gustando, pues obviamente me costaba. Y pues yo con la mala memoria que cargo, entonces nada, tuve que ir al final, pero bueno, salió todo bien. Entonces, esto era el primer cuatrimestre de COSO, del año siguiente, digamos, de mi segundo año haciendo el CBC. Bueno, doy el final de biología, me va bien. Doy el final de sociedad y estado y me va bien. Doy el final de pensamiento científico y me va bien. Doy el final de biofísica y me va mal. Y yo como, maldita sea, no puede ser, estoy harta porque todo me sale como el culo. Bueno, obviamente, ¿no? O sea, yo creo que me animo a hacer estos videos porque es que es tanta la tragedia que es hasta tragicómico ya en un punto porque es como, qué fastidio. Bueno, el caso es que no apruebo mi final de biofísica por una pregunta que para colmo, que esto para mí es la cosa más, uy Dios, o sea, me acuerdo hasta el día de hoy como si fuera que no sé, pasó ayer y fue hace como 40 años. Me acuerdo que en el examen era de opción múltiple, ¿no? O sea, uno marcaba la que uno creía correcta. Yo hubo dos preguntas que cambié, o sea, que las borré con corrector porque las dudé. Desaprobé porque me faltó una pregunta. Y una de esas dos estaba bien. O sea que imagínense que si yo no hubiese corregido la que corregí, hubiese aprobado ese final. Yo me quería morir. O sea, fue como, no puede ser tanta mala suerte. Basta, estoy harta. Bueno, en fin. Nada, me dediqué el segundo cuatrimestre de ese año a hacer mucha vida social. Eso sí, por suerte las risas no faltaron. Salí muchísimo de fiesta, conocí muchísima gente, la pasé divino. La verdad que creo que haberla pasado también en toda la carrera, a pesar de las tragedias, es lo que hoy en día me permite decir valió la pena. Entonces no me arrepiento la verdad de nada. Me costó llegar hasta este punto de relax, pero bueno, llegué. El caso es que me quedaba todo el siguiente cuatrimestre y último para preparar el final de biofísica. Y a todo esto, para mí era una presión muy grande porque si yo, imagínense que yo no hubiese aprobado, o sea, si yo no aprobaba ese final en diciembre, que era cuando tenía que darlo, si me llegaba a ir mal, creo que tenía otra opción en febrero, pero digamos que me fuera mal, no podía entrar a medicina otra vez, ¿me entienden? O sea, para mí era como la presión máxima de la vida de sí o sí, este final lo tengo que aprobar, porque si no, me voy a seguir atrasando y no voy a entrar nunca a medicina. Y aparte, para ese punto ya no tenía más materias para cursar, o sea, tenía un único final pendiente. Bueno, lo preparé, me preparé con una esclava, fui a clases de oyente como para ir repasando temas, no sé qué. Bueno,
ese final lo rendimos, me acuerdo, en un aula que era gigantísima. O sea, yo creo que mide lo mismo que una cancha de... Es más, yo creo que esta debe medir lo mismo que dos canchas de básquet, más o menos. Era enorme esa cancha, ese coso era enorme. Antes de irme de Argentina, volví a la ciudad universitaria donde hice el CBC y ahora lo convirtieron en un salón de eventos, algo así. Qué pesar. En ese entonces era un aula gigantísima con cientos de sillitas así. Parecía como esos cosos coreanos o de Japón, donde muestran a los niños que van a hacer sus exámenes y son hileras infinitas de sillas así en filita y un tablero por allá. Bueno, esa era mi aula. Y ahí tuve que sentarme a rendir mi último examen del CBC, que fue este de biofísica. Me acuerdo que me senté con los nervios más grandes que había sentido hasta ese momento por la presión de sí o sí tengo que aprobar esto, porque si no, no sé qué voy a hacer de mi vida. Me temblaba la mano, o sea, yo estaba tipo así, agarraba la calculadora y estaba como una hora para oprimir un botón. No, fue increíblemente tétrico ese examen, más allá de que la materia en sí era muy tétrica y éramos cientos de alumnos. Y nada, salimos, nos dijeron como, bueno, las notas van a estar tal día, a tal hora, vengan. Bueno, yo me fui, o fue ese mismo día. Ay, es que chicos, tengo unos recuerdos súper borrosos, pero... Ah, no, mentira, fue ese mismo día. Porque los exámenes eran como los del MIR, o sea, como de esos que uno rellena bolitas y bueno, porque éramos muchísimos alumnos. Entonces nos dijeron como, bueno, a tal hora van a estar los resultados. Entonces yo me fui por ahí con una amiga que me había hecho en ese entonces en el CBC, que era de Haití, bueno, no sé si sigue viva, no, perdí el rastro con esa chica. Estábamos por ahí, qué sé yo, bueno, al rato nos llaman para las notas. Ay, no, momento de tensión más grande de mi vida hasta ese momento. Porque un profesor así en la puerta leyendo nombre por nombre y la nota, imagínense. Yo aparte soy de apellido con M, entonces siempre estoy en la mitad de todo, o sea, como que sufriendo como una perra. Bueno, y el profesor bueno, Pepito, tanto, bueno, para esto mi amiga de Haití desaprobó el examen y yo estaba como, uy, lo siento, no sé qué, bueno, pero así de emoción de, bueno, ¿y yo qué? Y nada, cuando leen mi apellido, tipo Malaver, Oriana, 8. Ay, chicos, no saben. Fue el momento más feliz de mi vida en mucho tiempo escuchar eso, más allá de la nota y más allá de porque había aprobado ese examen dificilísimo, porque entraba a medicina. O sea, para mí ese día fue como, Dios mío, es el mejor momento de mi vida. Por fin voy a entrar a la universidad a estudiar lo que quise, lo que vine a hacer. No, o sea, yo la verdad que consolé a mi amiga 2 minutos, bueno, mi amiga no, mi compañera, la consolé así como, ay, sí, lo siento mucho, y me fui a mi casa caminando y saltando de la emoción, muerta de la dicha. Lloré en un momento, bueno, no lloré no porque yo no suelo ser muy llorona, pero sí como que se me aguó el ojo, como, ay, por fin, no sé qué, bueno. Y nada, y a los pocos días viajaba a Colombia ya de vacaciones, o sea que imagínense, ¿no? O sea, más presión todavía porque era como sí o sí tenía que aprobar en esa fecha, o sea, no había otra opción. Así que nada, ya viajaba como súper relajada, súper con una mochila menos, con la emoción de decirle a mis papás como listo, por fin voy a entrar a medicina. Ahora sí, se cumplió mi sueño de entrar a medicina. Era la persona más feliz del mundo, por supuesto, porque no sabía lo que se me venía, porque lo que sufrí en el CBC, viendo en retrospectiva, es ínfimo, o sea, es microscópico comparado con lo que sufrí en la carrera. Pero bueno, yo creo que esto lo voy a seguir contando en un siguiente video. Ay, no quiero ser de esa gente que promete y promete, pero es que es real, chicos, llevo 38 minutos hablando y ahí al lado me sale que me queda 1 minuto de video porque se me llena la memoria. Así que no puedo seguir hablando hasta que guarde este video y lo borre y bueno, así que bueno, voy a dejarlo aquí por ahora, pero en el siguiente, que si no lo grabo ahorita mismo, es que son como la 1 de la mañana, pero si no lo grabo ahorita mismo, lo grabo mañana y los voy a subir seguidos. Para contarles el resto de la historia, porque me emocioné yo misma recordando cómo aprobé biofísica. Qué momento tan lindo. Así que quiero recordar otros momentos alegres a pesar de las tragedias, porque bueno, eso es lo bueno de los momentos de mierda, que es que sí o sí vienen seguidos de momentos lindos por lo general. Entonces está bueno recordarlos. Así que bueno, voy a borrar todo.